Hola mis queridos estudiantes de octavo año básico, soy la profesora Miriam y en el presente video les voy a hablar acerca de los Juegos Olímpicos. Esta es una actividad paralela a la realización del circuito de ejercicios enviado en la guía número 4. El objetivo de aprendizaje del presente video es conocer e identificar acontecimientos que han marcado la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son la competencia deportiva más importante del mundo y en ella se encuentran los mejores atletas de cada país. El origen de los Juegos Olímpicos es el siguiente. Los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad se celebraron en el año 776 a.C. Esto en la antigua Grecia. Estos juegos se realizaban en honor al dios Zeus. Estas celebraciones deportivas se llevaban a cabo en la ciudad de Olimpia y de ahí deriva su nombre Juegos Olímpicos. Estas celebraciones consistían en competencias deportivas entre los habitantes de las ciudades-estado y reinos que conformaban la antigua Grecia. En estas competencias solo podían participar hombres, quienes en la mayoría de los casos lo hacían desnudos. En esta época no existían las competencias grupales ni por equipo, ni tampoco se premiaba al segundo ni tercer lugar. Quienes resultaban vencedores de las pruebas eran premiados con una corona de olivo, lo cual representaba la gloria eterna. Además, ellos eran admirados y tratados como héroes. Incluso en algunas circunstancias se construían estatuas en su honor y se escribían poemas. Estos juegos comenzaron a celebrarse cada 4 años, tradición que se respeta hasta la actualidad. Estos juegos se transformaron en un acontecimiento tan importante que incluso las guerras y conflictos que existían entre los habitantes de la antigua Grecia quedaban postergados durante los días que se realizaban estos juegos. Esto para que fuese seguro asistir a participar en ellos. Este acuerdo de paz recibe el nombre de Tregua Olímpica. Ahora vamos a conocer las pruebas olímpicas antiguas. Tenemos el pugilato, que equivale al actual boxeo, pancracio. En esta disputa los adversarios se podían golpear con cualquier parte del cuerpo y finalizaba cuando alguno de los dos se daba por vencido o alguno de los dos fallecía. Tenemos competencias ecuestres, que son carreras de carro tiradas por caballos. Y la prueba más importante era el pentatlón, que está formada por 5 disciplinas. Están las carreras, el salto largo de longitud, lanzamiento del disco, lanzamiento de la jabalina y lucha. El primer campeón olímpico de los Juegos Antiguos fue un humilde panadero llamado Corebo. Él era de la ciudad de Élide. Estos juegos tuvieron una duración de más de 1000 años, hasta que en el año 393 después de Cristo, el emperador romano Teodosio decide suspenderlos a causa de una campaña que él tenía para hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. 1500 años después, este señor llamado Pierre de Coubertin es quien tiene la idea de revivir estos antiguos juegos y para ello crea el Comité Olímpico Internacional en el año 1894. Este comité es el encargado de organizar y dirigir los actuales Juegos Olímpicos. La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos se celebró en el año 1896 y ahora vamos a conocer de ellos. Como les dije, la primera edición se llevó a cabo en 1896 en la ciudad de Atenas, en Grecia. Esto en homenaje a los Juegos Olímpicos antiguos. En esta ocasión participaron 14 países y estuvieron incluidos 9 deportes. No estuvo permitida la participación de mujeres. Solo hasta la segunda edición en París en 1900 se incorporan las competencias femeninas. Ahora vamos a conocer los símbolos olímpicos, que son 7. Están los anillos, la bandera, el fuego, el lema, el credo, el himno y el juramento. Vamos a conocer en profundidad algunos de ellos.
Los anillos son el símbolo más importante y está representado por 5 anillos de diferentes colores entrelazados, los cuales representan los 5 continentes. Tenemos la bandera olímpica, que está formada por un fondo blanco y los 5 anillos, es izada en todas las ceremonias de inauguración de los Juegos desde el año 1920 en Amberes. El fuego olímpico evoca la leyenda de Prometeo, quien habría robado el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y tenemos el lema olímpico, que está en latín y es Citius Altius Fortius, que quiere decir más rápido, más alto y más fuerte, y es una invitación para que los atletas den lo mejor de sí en cada una de las competencias, sin importar si son los ganadores o no. Otro elemento importante en los Juegos Olímpicos son las mascotas, y la primera mascota oficial fue presentada en Múnich en 1972 y era un perro salchicha llamado Waldi. En la historia de los Juegos Olímpicos modernos han existido 4 suspensiones, 3 de ellas a causa de las guerras mundiales y una cuarta suspensión se llevó a cabo este año a causa de la pandemia mundial coronavirus. Los Juegos de Tokio quedaron postergados para el próximo año 2021. Los Juegos Olímpicos modernos han sufrido una serie de modificaciones a lo largo de la historia para llegar a convertirse en los eventos deportivos que hoy conocemos. Una de ellas consiste en la separación de los deportes de invierno y los deportes de verano. Esto se debió realizar ya que hay ciertas disciplinas deportivas que requieren de ciertas condiciones climáticas para poder ser realizadas, como por ejemplo el patinaje artístico sobre hielo, el esquí. Entonces, para que estos deportes no quedasen excluidos y se les diese la misma importancia, el Comité Olímpico Internacional decide crear los Juegos Olímpicos de Invierno. Y la primera edición se celebró en 1924 en la ciudad de Chamonix. Los Juegos de Invierno incluyen competencias que se realizan en hielo y en nieve. En 1960 se realiza la primera edición de los Juegos Paralímpicos, los cuales están enfocados en atletas con capacidades diferentes, ya sean tanto físicas, mentales y o sensoriales. Y en el 2010 en Singapur se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de verano. 2 años más tarde se celebran los de invierno. La característica de estas competencias es que son exclusivos para jóvenes atletas de entre 15 a 18 años. Ahora vamos a conocer los deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos de verano. En la actualidad, el programa de los Juegos de Verano está formado por 28 deportes que se dividen en otras disciplinas. Estos programas, ya sea de los Juegos de Verano, de los de Invierno, de los Paralímpicos, pueden variar de una celebración a otra, pueden aumentar o disminuir el número de deportes. En la actualidad son 28 y vamos a conocer algunos de ellos. Tenemos atletismo, taekwondo, gimnasia artística, natación, ciclismo de pista, por nombrar algunos. En los Juegos de Invierno, el programa actual está formado por 7 deportes que se dividen en otras disciplinas. Vamos a conocer algunos de ellos. Tenemos bobsleigh, que son carreras en trineo, esquí alpino, patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey sobre hielo y snowboard, por nombrar algunos. Y en los Juegos Paralímpicos, el actual programa está formado por 28 deportes, 22 de ellos incluidos en los Juegos de Verano, acá tenemos 3 de ejemplo, y 6 componen el programa de los Juegos de Invierno, ¿sí? Los invito para que ustedes investiguen y conozcan el resto de los deportes. Ahora vamos a conocer algunos destacados atletas olímpicos. Tenemos a Michael Phelps, quien es considerado el mejor nadador de todos los tiempos. Él tiene variados récords, entre ellos es el deportista que más medallas ha conseguido en la historia de los Juegos Olímpicos. También es quien ha conseguido más medallas de oro y es quien ha conseguido más medallas de oro en una edición de los Juegos Olímpicos. En Beijing, en el 2008, él obtuvo 8 medallas de oro. Larisa Latynina es la mujer que más medallas ha conseguido en la historia de los Juegos Olímpicos, con 18 preseas. Nadia Comaneci es la única gimnasta en la historia de los Juegos Olímpicos que consiguió la puntuación perfecta. Ella obtuvo un 10 en barras asimétricas.
Y Usain Bolt, que es considerado el mejor velocista de todos los tiempos, tiene muchos récords. Además, él consiguió el llamado triple doble, que quiere decir que en 2 Juegos Olímpicos consecutivos él obtuvo la medalla de oro en 3 disciplinas, que son 100 metros planos, 200 metros planos y 4 por 100 de relevos. Ahora vamos a hablar un poco de Chile en los Juegos Olímpicos. Nuestro país en su historia olímpica ha conseguido 13 medallas. Vamos a conocer algunos destacados atletas chilenos. Luis Subercaseaux es el primer atleta chileno en participar en los Juegos Olímpicos. Manuel Plaza es el primer deportista chileno en conseguir una medalla en los Juegos y fue la plata en maratón. Marlene Arens es la única mujer chilena que ha conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos y fue la plata en lanzamiento de la jabalina. González y Massú fueron los primeros deportistas chilenos en conseguir una medalla de oro en los Juegos. El señor Massú es el único tenista que ha conseguido 2 medallas de oro en una edición de los Juegos. Y tenemos en el 2010 el fútbol obtuvo la medalla de bronce. Y Fernando González es el deportista chileno que más medallas ha conseguido en la historia de los Juegos, con 3. Ahora terminamos el contenido y vamos a conocer la actividad que deben realizar. Deberás confeccionar un mapa conceptual creativo del contenido expuesto en el presente video. Cuando hayas terminado la actividad, deberás enviar una fotografía de tu trabajo al siguiente correo electrónico. Acá les dejo mi correo. Pauta de evaluación. Incluye todos los conceptos importantes expuestos en el video, presenta estructura acorde a lo solicitado, incluye imágenes, ya sean dibujos o recortes de los Juegos Olímpicos, escritura a mano con letra clara, legible y con correcta ortografía, presenta trabajo creativo y colorido y envía fotografías claras y legibles. Mis queridos estudiantes, hemos llegado al final del presente video. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao.